Amado Dios, que desde las alturas de los cielos nos miras, ante ti venimos tus hijos para rogarte bendigas este estudio, que tu Espíritu Santo abra cada corazón, para que podamos entender las lecciones dadas por tu siervo Jeremías, que tu paz sea con cada alma y que tu bondad se manifieste en este día. Te lo ruego, confiando en los méritos de Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos, sean todos bienvenidos al estudio de la Biblia. Grato gozo es encontrarnos nuevamente con cada uno de vosotros y gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitir que estemos interactuando por este medio de comunicación nuevamente. Mi nombre es José Rentería. El libro de Jeremías nos presenta un profundo contraste entre el juicio divino y la esperanza restauradora. A través de sus vivencias y también de sus profecías, Jeremías enfrenta fuertes calamidades personales y también nacionales, como vemos en sus lamentos y persecuciones. Sin embargo, en medio del dolor, Dios también ofrece palabras de consuelo y promesas de restauración para quienes confían en Él. Las advertencias sobre el pecado y sus consecuencias se equilibran con la imagen del alfarero, que muestra cómo Dios puede rehacer la vida de su pueblo, si es que se arrepiente, por supuesto. Hoy también enfrentamos dificultades, crisis personales y también colectivas, que pueden parecer abrumadoras. Sin embargo, así como Dios no abandonó a Jeremías ni a su pueblo, tampoco nos abandona a nosotros. Si confiamos precisamente en Él y nos volvemos de corazón. Si hacemos eso, podemos experimentar su consuelo, su dirección y también su restauración. Dios sigue siendo el alfarero que moldea vuestras vidas y también mi vida con propósito, aún en medio del quebranto. El tema que vamos a estudiar se titula Calamidades y Consuelo. Antes de comenzar el desarrollo de la lección, te recuerdo que en la parte de la descripción del video se encuentra disponible la lección en formato PDF para que usted pueda compartirla y pueda estudiarla también con sus amigos, con sus familiares. Entonces, mis hermanos, vamos a comenzar con el desarrollo de la lección. La primera pregunta tiene como subtítulo Conflicto interior del profeta. ¿Cómo describe Jeremías su conflicto interior y su dolor personal ante la persecución y el rechazo que enfrenta como profeta de Dios? Seguimos estudiando el libro del profeta Jeremías, capítulo 15, versículos del 15 al 18, que dice lo siguiente. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria? ¿Como agua que no son estables? Eso dice la palabra del Señor. A ver, ¿qué es un conflicto interior? ¿Y por qué se produce? ¿Te has preguntado alguna vez esto? Un conflicto interior, mi hermano, es una lucha interna que una persona experimenta entre pensamientos, emociones, deseos o valores opuestos. Es una situación en la que alguien siente tensión dentro de sí mismo porque quiere hacer lo correcto, pero también sufre, duda o se siente dividido por otras emociones o circunstancias.
Él tiene que decidir, ¿no es cierto? Dicho en otras palabras, es la lucha interna en el creyente entre los deseos de la carne o la naturaleza pecaminosa y los deseos del Espíritu de Dios, que busca agradarlo al Señor. Es la batalla dentro del corazón o dentro de la mente de una persona. Cuando hay dos fuerzas o ideas en conflicto. El conflicto puede ser entre el deber y el deseo personal, o entre el temor y la fe, entre el pecado y la obediencia, o entre el dolor y la confianza en Dios. ¿Qué ejemplo de conflictos interiores encontramos en la Biblia? Hay muchos, mis hermanos. Aquí encontramos, por ejemplo, el conflicto de Jeremías, que es lo que vamos a estudiar. El conflicto de Jeremías es que el profeta ama la palabra de Dios, pero su fidelidad le ha traído sufrimiento, soledad y dudas. Su interior quiere seguir a Dios, pero se siente abandonado y engañado. Él decía en la última parte del versículo, serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Otro ejemplo es el rey David. Él se enfrenta a un gran conflicto. El rey tiene sed de Dios y lo busca, pero está deprimido y siente que Dios está lejos de él. Su lucha interior es su fe en Dios versus la tristeza profunda que siente. El rey decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y tenemos también un extraordinario ejemplo, que es el ejemplo del apóstol Pablo. Eso está en Romanos capítulo 7, versículos del 15 al 24. El apóstol tiene un gran conflicto. Pablo quiere hacer el bien, pero descubre que el pecado sigue actuando en él, que es la naturaleza pecaminosa. Su lucha interior era el deseo de obedecer a Dios versus la lucha con su naturaleza pecaminosa. Pablo reconoce su naturaleza pecaminosa aún como creyente. Él describe un conflicto interior real y profundo. No justifica el pecado, por supuesto, pero explica la lucha constante. Pablo reconoce que la naturaleza pecaminosa es la inclinación al pecado que todos los seres humanos heredamos como consecuencia de la caída de Adán. Y se manifiesta en deseos egoístas, orgullo, rebeldía, pasiones desordenadas y así. Aún después de la conversión, el creyente no queda libre de esta naturaleza, aunque ya no está bajo su dominio, claro, porque es subyugada por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Por eso que Pablo decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía el apóstol. También tenemos el ejemplo del apóstol Pedro. Pedro enfrenta a un gran conflicto. Él ama a Jesús y quiere seguirlo, pero teme por su vida. Entonces, ¿cuál era su lucha interior? Era su fidelidad versus el miedo, ¿no es cierto? El apóstol lloró amargamente después de negar a Jesús 3 veces. Entonces, mira, mi hermano, un conflicto interior es una lucha invisible, pero que es muy real, que ocurre dentro del alma. Los conflictos muestran que hay una lucha entre el espíritu y la carne, o la naturaleza pecaminosa. Pero también son una oportunidad para buscar a Dios con más sinceridad. Estos conflictos muchas veces nos ayudan a crecer en fe, en carácter y madurez espiritual. Ahora, los versículos nos revelan que estamos frente a un conflicto interior, ¿no es cierto? Que es la súplica de un hombre perseguido por causa de la justicia. Es la oración de Jeremías en los momentos más difíciles de su vida. Y esto es un ejemplo claro de las llamadas confesiones de Jeremías, que son oraciones personales donde él abre su corazón ante Dios
mostrando tanto su fidelidad como su lucha interna, su frustración y también su dolor. Este pasaje nos muestra que la Biblia no oculta las emociones humanas reales, incluso cuando están dirigidas a Dios, lo cual puede ser muy significativo para quienes atraviesan momentos de crisis espiritual o emocional. Jeremías se dirige directamente a Dios con una mezcla de súplica, de queja y expresión de dolor personal. Es una oración muy honesta que refleja el sufrimiento del profeta por causa de su fidelidad a la palabra de Dios y el rechazo que esto le ha traído por parte del pueblo. Jeremías describe su conflicto interior y su dolor personal de manera profundamente humana y emocional. Los versículos revelan la intensidad del sufrimiento que experimenta como consecuencia de ser fiel al llamado profético que Dios le ha dado. Si observas bien los versos, te darás cuenta que el profeta sufre dolor emocional por la persecución. El profeta Jeremías, mi hermano, se siente perseguido y atacado injustamente por cumplir con su misión. Clama a Dios, pidiendo que lo recuerde y lo defienda. Él no busca venganza personal, sino que él busca justicia divina. Se siente herido por obedecer a Dios, pues ha sido objeto de burla y rechazo. Se siente herido y desamparado, como si su sufrimiento no tuviera fin. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos, decía el profeta. Los versículos también revelan amor por la palabra de Dios frente al rechazo social. Jeremías describe su amor profundo por la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios, pero esta lo ha llevado al aislamiento y rechazo. Él usó la metáfora de comerla, ¿no es cierto? Así dicen los versículos. Es decir, internalizarla y vivirla. La palabra le dio gozo espiritual, pero eso lo aisló del resto de la sociedad. Y aquí se refleja su conflicto interno. El profeta ama lo que lo ha llevado al sufrimiento. Y claro, los líderes de Judá no amaban la verdad, sino que la despreciaban y en su lugar aceptaban y predicaban doctrina falsa, ¿no es cierto? Que blasfemaban contra Jehová. Ve, mi hermano. Es por eso que dice el profeta, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Es que cuando tú estudias la palabra de Dios te trae gozo. Es un alimento muy rico, muy sabroso, ¿no es cierto? Es el alimento espiritual. Por eso que el profeta dice, yo comí las palabras. Entonces, es el alimento perfecto para el ser humano. El profeta revela también soledad y aislamiento social. El siervo describe su soledad. Él no participa de las fiestas, dice. Él no participa de los placeres comunes del pueblo. Él está solo, excluido de la comunidad por causa de su fidelidad. Él acepta que ha sido apartado socialmente por obedecer a Dios. Se siente marginado, pero reconoce que esto fue por la causa de la mano de Dios, es decir, por causa de su llamado. Es como decir hoy día que la gente te dijera, tú eres un antisocial, ¿no es cierto? Porque obedeces la palabra de Dios. El profeta dice, no me senté en compañía de burladores, ni me regocijé, me senté solo a causa de tu mano. Pero no solo sufrió eso, también sufrió dolor físico y emocional y profundo. Él llega a preguntarse si Dios ha fallado, mostrando una fe en crisis prácticamente. Jeremías expresa su dolor como una herida incurable, una imagen de angustia profunda y continua. El profeta llega incluso a cuestionar a Dios, si tú te das cuenta. Bueno, te digo, léelo bien los versos. El profeta le hace una pregunta, si lo ha decepcionado, dice, como un arroyo seco en tiempos de necesidad. Y esto es lo que muestra su lucha espiritual.
ya que se siente abandonado justo cuando más necesita a Dios. ¿Se da cuenta? Seguramente a ti te habrá pasado también algunas veces. Necesitas a Dios y parece que Él te ha abandonado. Sin embargo, eso no es así, ¿no es cierto? Es por eso que el profeta clama: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables?, se pregunta el profeta. ¿Cuál es la enseñanza para hoy? Mira que tiene muchas enseñanzas estos versículos. Primero, ser completamente honestos con Dios. El profeta nos dice: no tengas miedo de decirle a Dios lo que realmente sientes. El profeta nos dice: Él no se ofende por tu dolor ni por tus preguntas. La oración sincera es el primer paso para enfrentar el conflicto interior. Segundo, hay que recordarle nuestra relación con Dios y su palabra. La enseñanza es que cuando estés en conflicto, recuerdes lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que te habló, cómo comenzó tu caminar con Él, y volver a la palabra renueva también la perspectiva. Debemos aceptar el dolor sin dejar de hablar con el Señor. El profeta dice: no escondas tu dolor, ni lo enfrentes solo. Lleva tus heridas a Dios en oración, dice el profeta. El conflicto no debe separarte de Dios, sino acercarte más a Él, incluso con lágrimas, tal cual lo hacía el profeta Jeremías. Es por eso que le decían el profeta llorón, ¿no es cierto? Y cuarto, esperar en la respuesta de Dios, aunque tarde o así sea dolorosa esa respuesta. La respuesta de Dios puede ser no inmediata, ni suave, pero es fiel. Él restaura al que se vuelve a Él con un corazón sincero. Entonces, mis hermanos, Jeremías nos enseña que el corazón dolido, pero sincero, no es rechazado por Dios, sino que es escuchado, corregido y fortalecido. Todo creyente que da buenos frutos, sin duda que recibirá muchas pedradas de parte de los enemigos. Así que, si piensas que vas a recibir halagos de tus enemigos, te equivocaste. Por tanto, mis hermanos, si estás pasando luchas, debes saber que Jesús es tu gran protector. Es por amor a la palabra de Dios que el creyente fiel se aferra a nuestro Señor Jesucristo en las persecuciones. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Cómo describe Jeremías su conflicto interior y su dolor personal ante la persecución y el rechazo que enfrenta como profeta de Dios? Jeremías expresa su conflicto como una lucha entre su fidelidad a Dios y el dolor por el rechazo y la soledad que eso le causa. Pregunta número 2. La pregunta número 2 dice: ¿qué trato cruel recibió por parte de un sacerdote llamado Pasur? Sin embargo, ¿qué mensaje proclamó el profeta? Seguimos estudiando el libro del profeta Jeremías, capítulo 20, versículos del 1 al 6. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces: Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, porque así ha dicho Jehová: he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa, iréis cautivos. Entrarás en Babilonia, y allí morirás, y allí serás enterrado, tú y todos los que bien te quieren, a los cuales han profetizado con mentira, dice el Señor. ¿Quién
es el vencedor de nuestras luchas. Es Jesús, ¿verdad, hermanos? A veces erramos cuando pensamos que por nuestras propias fuerzas podemos vencer el pecado. El pueblo de Judá pensaba que el profeta estaba solo en la lucha. Sin embargo, no comprendía que en el conflicto interno, quien va delante a la lucha es Jesús. Es verdad que el profeta era despreciado, se burlaban de él, lo perseguían, pero su alma estaba llena de gozo, porque sabía que quien luchaba delante de él era un invisible guerrero. El nombre de ese invisible guerrero es Jesús. El Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante él mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados, dice Jeremías capítulo 20, versículo 11. ¿Qué tal confianza del profeta, verdad, hermanos? Es una confianza genuina en el Señor Jesús. Y con esa confianza, el profeta se enfrentaría a Pasur. ¿Quién era este hombre de nombre Pasur? Pasur era hijo de Immer, era sacerdote y jefe principal en el templo. Eso fue durante el reinado de Joacim y fue poco antes del exilio babilónico. ¿Cómo era su comportamiento? Este hombre era autoritario y violento. Él mandó a golpear a Jeremías y lo puso en el cepo, una forma de tortura pública, por profetizar juicio contra Judá. Es de entender que este sacerdote fue posiblemente subordinado inmediato del sumo sacerdote y mantenía el orden en el área del templo. Claro, él no asistió pues al dramático sermón de Jeremías sobre la vasija rota en el valle de Hinnom. Él oyó acerca del mensaje y no lo recibió, sino que rechazó la palabra de Dios. O sea, en lugar de temer el mensaje de Dios, castigó al mensajero, mostrando su resistencia a la verdad. Jeremías no solamente fue considerado por Pasur como un falso profeta, sino también un traidor que desalentaba a la gente que todavía confiaba en la verdad de Dios. Sin embargo, fue reprendido por el Señor. Dios lo renombró Magor Misabib, que significa terror por todas partes. El profeta le profetizó su castigo personal y también el de su familia y el exilio a Babilonia. Es una profecía acerca del castigo que lo esperaba por haber maltratado al profeta. ¿Cómo trató Pasur a Jeremías? El sacerdote se indignó al escuchar las profecías de Jeremías. ¿Y qué hizo? Lo golpeó. Según el versículo 2, Pasur mandó a azotar al profeta. Y esto era un castigo público y humillante, usado frecuentemente contra delincuentes o personas consideradas peligrosas. Luego lo encerró en el cepo que estaba en la puerta alta de Benjamín, que era parte del templo. El cepo, mi hermano, de acuerdo a lo que dice el diccionario bíblico adventista, era un instrumento de tortura que inmovilizaba el cuerpo de manera dolorosa. El instrumento era hecho de dos maderos gruesos, unidos, que formaban en el medio unos agujeros redondos, con los cuales se aseguraba el cuello o las piernas del reo, juntando los maderos. En el cepo, la persona era detenida en una posición torcida y confinada que producía calambre, ¿no es cierto?, en los músculos. Las dolencias eran cada vez mayores. ¿Y cuál era la ubicación del cepo? El cepo estaba ubicado en la puerta alta de Benjamín, que era una de las entradas de Jerusalén, ubicadas en el lado norte del templo. Era un lugar visible y concurrido, por donde pasaban muchas personas. Estaba junto a la casa de Jehová, indicando que el castigo fue público y simbólico, realizado cerca del templo, lo cual era especialmente ofensivo, porque Jeremías era el profeta de Dios. Entonces, estaba siendo castigado en el lugar donde se suponía que Dios era honrado. Mira, mi hermano, el templo era considerado el lugar más sagrado para los judíos, ¿no es cierto? Entonces, colocar a Jeremías en el cepo cerca del templo
era una forma humillante, era una manera de humillarlo públicamente, precisamente en el lugar donde debía ser respetado como profeta. Era como decir, mira, Jeremías, incluso aquí donde supuestamente representa a Dios, estás siendo castigado. O sea que Pasur trató a Jeremías como un criminal por anunciar la palabra de Dios. Fue golpeado y expuesto al escarnio público, a pesar de estar cumpliendo su deber profético. Pero ¿cómo reaccionó el profeta ante el brutal castigo? ¿Sabes qué hizo el profeta? Hizo algo interesante. A pesar de ser maltratado, Jeremías no se retractó. Al contrario, mis hermanos, cuando fue liberado, al día siguiente, proclamó un mensaje aún más fuerte todavía. El profeta hizo dos cosas. Primero, renombró a Pasur. Jeremías le dijo, no se llama tu nombre Pasur, sino Magur Misabib. Magur Masabib significa terror por todas partes, ¿no es cierto? Como ya lo hemos visto. Esto era un símbolo del juicio que vendría sobre él y también sobre Judá. Segundo, anunció el juicio de Dios. Judá sería entregada a Babilonia. El pueblo sería llevado cautivo. Los bienes serían saqueados. Pasur y su familia morirían en cautiverio en Babilonia sin volver a su tierra. Entonces, aunque Jeremías fue silenciado parcialmente por la fuerza, la palabra de Dios no fue silenciada. Y eso sucede hasta hoy. Se puede ver a hermanos perseguidos o silenciados tal vez, pero la palabra de Dios nunca es silenciada, mis hermanos. Luego de su ilustración, el profeta proclamó el juicio venidero debido a la desobediencia. Y esto fue continuo, ¿no es cierto? Judá vivía en una corrupción religiosa. Es por eso que el profeta continuó proclamando el juicio de Dios. Ahora, ¿cómo ejemplificamos este suceso? Imagínate, mi hermano, a un predicador que demuestra que en la iglesia se están enseñando doctrinas falsas. Una de ellas, por supuesto, dice que Jesús nació con inclinaciones al mal. Y esa es una doctrina falsa, ¿no es cierto? Pero bíblicamente demuestra que eso es mentira. Por tanto, dice que estas enseñanzas contradicen la Biblia. Y este predicador dice, la palabra de Dios es la máxima autoridad, no los hombres. Si alguien enseña algo contrario a las Escrituras, debe ser corregido, incluso si es un líder. ¿Cómo crees que sería la reacción de los líderes? ¿Cómo sería la reacción del liderazgo de una institución religiosa? Los líderes de la iglesia, seguro que se enojan. Lo acusan de ser divisivo, de ser rebelde, o de tener un espíritu de crítica y demoníaco. Le prohíben predicar y lo sacan del ministerio. Incluso lo expulsan de la iglesia y ordenan a los hermanos que se alejen de él. Entonces, así como Jeremías fue castigado públicamente por decir la verdad en un ambiente religioso corrupto, este predicador es rechazado dentro de su propia iglesia por defender la sana doctrina. Y este ejemplo muestra que la fidelidad a Dios puede costar muy caro, especialmente cuando se enfrentan a doctrinas falsas dentro de la misma institución. Querido hermano, así como Jeremías, Dios llama a hombres y mujeres valientes que prefieren la verdad ante la popularidad, que aman más a Dios que a una institución y que están dispuestos a sufrir por causa de la palabra. Y eso debe ser nuestra misión, ¿no es cierto, hermanos? ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué trato cruel recibió por parte de un sacerdote llamado Pasur? Pasur azotó a Jeremías y lo puso en el cepo junto al templo. Sin embargo, ¿qué mensaje proclamó el profeta? Jeremías anunció que Dios traería terror, cautiverio y juicio sobre Pasur y Judá. Pregunta número 3. Seguimos estudiando la lección número 19. ¿En qué se parece su experiencia a la seguridad que dan las Escrituras a los que confían en el Señor? ¿Qué lección podemos aprender de esta comparación sobre la importancia de confiar en Dios en tiempos de prueba? ¿Qué dice Jeremías capítulo 17, versículos del 7 al 8? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová,
porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Qué bonito verso, ¿no es cierto? Si lees unos versículos anteriores, encontraremos el gran error del ser humano en confiar en otro humano, ¿no es cierto? El Señor dice en Jeremías capítulo 17, versículo 5, yo, el Dios de Israel, declaro, maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí, dice la Biblia traducción al lenguaje actual. Sin embargo, los pasajes también nos revelan que la absoluta confianza en Dios trae bendiciones. Los pasajes presentan un extraordinario mensaje. Y allí nos dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, dice. ¿No es cierto, hermanos? Bendito significa afortunado, dichoso, prosperado por Dios. Confía en Jehová es una invitación a depositar la fe, la esperanza y la seguridad en Dios, no en las circunstancias o en las personas. ¿Y qué significará cuya confianza es Jehová? Esto va más allá de solo creer en Dios. Implica que el Señor mismo es el fundamento de la seguridad. No solo confía en Él, sino que Él es su confianza. Y esto es lo bonito, ¿verdad, hermanos? Entonces, mira, el que tiene una relación sólida con Dios y pone toda su confianza, toda su esperanza en Él, es bendecido, fortalecido y permanece firme, aun cuando todo a su alrededor tambalea. Ahora, ¿cómo será esa bendición de aquel que confía en Dios? Pon atención aquí. ¿Qué dice el versículo? Será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, dice la palabra de Dios. La comparación con un árbol, lógicamente es una metáfora para mostrar estabilidad, crecimiento y resistencia. Plantado junto a las aguas representa una fuente constante de vida, de sustento espiritual y renovación. No verá cuando viene el calor, dice el versículo, ¿no es cierto? Este árbol no teme a las dificultades o al sufrimiento, representado por el calor. El calor representa las dificultades o el sufrimiento. ¿Qué más dice el versículo? Su hoja estará verde. Esto significa que aunque venga la prueba, su vida no se marchita, sino que sigue mostrando vitalidad espiritual. El verso también dice, en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, ¿no es cierto? Incluso en tiempos de crisis, sigue aún siendo útil, generoso y firme y lleno de vida. Es decir, mira, quien confía en Dios no solamente sobrevive a las dificultades, sino que prospera espiritualmente en medio de ellas. Claro, él no está exento de problemas, pero tiene una fuente interna que es Dios que lo sostiene. Solo que el árbol que da buen fruto no solo es visible, sino que también es vulnerable, porque muchos se fijan en él, ¿no es cierto? Unos para admirarlo y otros para dañarlo. Entonces, yendo a la metáfora, el árbol que da fruto es bendición y también es oposición. El árbol que da fruto, ¿qué significa entonces? Es la persona que confía en Dios, que produce algo útil, bueno y visible. Él da frutos de fe, amor, justicia, servicio, sabiduría, etcétera. Y como todo árbol fructífero, atrae la atención. El versículo dice, ni dejará de dar fruto. Así dice el versículo 8. Pero también dice, los árboles que dan fruto son golpeados. Hay un dicho que dice, árbol que da fruto recibe pedradas, ¿cierto? Esto refleja una verdad humana. Cuando alguien produce algo valioso, ya sea espiritual, moral o social, muchas veces se enfrentará a críticas, envidias o ataques. Entonces, cuanto más visibles son tus frutos, mi hermano, más notarás que hay quienes quieren recogerlos y otros que quieren derribarlos o destruirlos en todo caso. Jesús dijo
Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido, antes que a vosotros. Por su fruto los conoceréis, dijo el Señor, en Mateo capítulo 7, versículo 16. Ahora, el que confía en Dios es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Da fruto, incluso en tiempos difíciles. Pero no olvidemos que el árbol que da buen fruto también es el que más piedras recibe. Es que donde hay fruto, hay valor. Donde hay valor, hay envidia. Y donde hay envidia, hay oposición. Así que no te sorprendas si te critican, si te atacan, si intentan derribarte. Eso solo confirma que estás dando buenos frutos, mi hermano. Mantente firme. Sigue echando raíces en Dios y Él te sostendrá para que sigas dando fruto en todo tiempo. Dar frutos muchas veces significa resistir en silencio, perseverar en medio del dolor y mantenerse fiel aunque nadie escuche. Pero Dios ve, mi hermano, Dios recuerda y Dios recompensa. Y aquí te dejo algunos versos que hablan del árbol que da fruto. Salmos capítulo 1, versículo 3 dice, el justo es comparado con un árbol junto a corrientes de agua. En Mateo capítulo 7, versículos del 16 al 20, Jesús habla de que el buen árbol da buen fruto. Y Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23, el fruto del Espíritu es el resultado de una vida en Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por tanto, mi hermano, dar fruto es una bendición, pero también una responsabilidad. Y a veces serás probado, no por tu debilidad, sino por tus frutos. Así que, si hoy te están lanzando piedras, no siempre es señal de que estás haciendo algo mal. A veces es señal de que estás haciendo algo bien. Jeremías, angustiado por el pecado de su pueblo, se mantuvo firme y fiel en su misión. Su confianza estaba en Dios y no en los hombres, ni en los reyes, ni en las circunstancias. Jeremías vivió en carne propia que la seguridad no está en estar libre de problemas, sino en estar arraigado en Dios, tal como enseña el pasaje. Aunque todo a su alrededor parecía venirse abajo, Jeremías se mantiene firme, porque su confianza no estaba en el sistema ni en la gente, sino en Jehová mismo. Entonces tengo que preguntarme, mi querido hermano, ¿he pasado alguna sequía, alguna prueba, pérdida, enfermedad, ansiedad? ¿Cómo me ha sostenido Dios en ese tiempo? ¿Qué frutos han salido de mí, incluso en medio de la prueba? Paz, paciencia, testimonio, fe, servicios a otros. Eso tengo que preguntarme, ¿no es cierto? ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿En qué se parece su experiencia a la seguridad que dan las Escrituras a los que confían en el Señor? Esta es una respuesta y una reflexión personal. ¿Qué lección podemos aprender de esta comparación sobre la importancia de confiar en Dios en tiempos de prueba? Confiar en Dios en la prueba nos da fuerza para mantenernos firmes y seguir adelante. Como el árbol junto al agua, quien confía en Dios no se marchita, sino que permanece firme. Pregunta número 4. El subtítulo de la pregunta número 4 dice, exhortación acerca del sábado. ¿Qué exhortación dio Dios a través de Jeremías acerca de la observancia del sábado? Y seguimos estudiando el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos del 19 al 21. Así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén. A ver, el sábado fue instituido por Dios en el Edén, no en el Sinaí, ¿no es cierto? El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El sábado fue parte del diseño original de Dios para la humanidad, antes de que existiera el pecado, incluso antes de que existiera la nación de Israel. Por lo tanto, el sábado es universal, dado a toda la humanidad, no solo a los judíos. El sábado
es el monumento de la creación, es símbolo de la relación creador-creación y un memorial semanal del poder creador de Dios. Y fue a Israel a quien se le entregó el sábado de forma especial para que lo proclamara al mundo, como un pueblo separado y testigo del Dios verdadero. Pero, ¿por qué Israel no lo dio a conocer al mundo? Mire, mi querido amigo, usted que está viendo el programa por primera vez seguramente estará escuchando este tema. Israel falló en su misión de dar a conocer el sábado y con él el carácter de Dios al mundo. Y eso fue debido a varias razones. Primero, por desobediencia y apostasía. Repetidamente Israel abandonó los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. Entonces, al profanar el sábado, perdían autoridad moral y espiritual para dar testimonio. En Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 13, Dios dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos, dice. Segundo, por nacionalismo y exclusividad religiosa. Es decir, hubo egoísmo, ¿no es cierto? Israel se volvió exclusivista. En vez de cumplir su papel misionero de luz para las naciones, en lugar de compartir, guardaron las bendiciones para sí mismos, o sea, lo escondieron, incluyendo la verdad sobre el sábado. Dios había dicho por medio de Isaías, capítulo 42, versículo 6, te pondré por luz a las naciones, ¿no es cierto? Entonces ellos no cumplieron con su misión. Tercero, por una incorrecta interpretación del sábado. En tiempos posteriores, especialmente en tiempos de Jesús, convirtieron el sábado en una carga legalista, en lugar de una bendición. Esta actitud legalista distorsionó la imagen del sábado y del carácter de Dios ante los gentiles. Es por eso que cuando Jesús curaba en el sábado, ellos lo interpretaban como pecado. Mira lo que dice este versículo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo. ¿Y qué más dicen los versículos aquí? Que había influencias de las culturas paganas. El pueblo de Israel fue constantemente influenciado por prácticas paganas, que incluían la adoración en otros días y dioses. Y esto los alejaba del propósito original y oscurecía la verdad sobre el Creador y su día santo. Entonces, debido a estas malas prácticas, Dios a través del profeta Jeremías llama la atención al pueblo de Judá, especialmente a los habitantes de Jerusalén, por su descuido del día sábado. El sábado era un día de descanso, ¿no es cierto? Y de adoración al Señor. Pero el pueblo lo había comenzado a profanar al tratarlo como un día común, continuando con sus actividades comerciales y trabajos seculares, lo cual era una señal de su alejamiento de la santidad establecida por Dios. Los versículos revelan una advertencia directa entonces. Dios instruye a Jerusalén a dar un mensaje fuerte en un lugar estratégico que eran las puertas de Jerusalén, en donde toda la ciudad la pudiera oír. El profeta les advierte de la profanación del sábado. El pueblo estaba utilizando el sábado para realizar tareas seculares, como cargar mercancías y realizar trabajos comerciales, en lugar de guardar ese día para el descanso y adoración, según el mandamiento de Éxodo capítulo 20, ¿cierto? Versículos del 8 al 11. Entonces Jeremías les dice que hay riesgo espiritual. Este comportamiento era una señal del deterioro espiritual del pueblo. Olvidar la santidad del sábado era sinónimo de olvidar su relación con Dios y su pacto. Por tanto, la profanación del sábado traería sin duda consecuencias. Hermanos míos, la desobediencia de transgredir el sábado es muy peligroso. Dios advierte que si no obedecen y no santifican el sábado, Jerusalén sería destruida por fuego. Una profecía que se cumplió con la caída de la ciudad ante Babilonia. Pero si no obedecen en consagrar el día sábado
y permiten que entren cargas por las puertas de Jerusalén en sábado, entonces prenderé fuego a sus puertas, que no podrá ser apagado y que consumirá los palacios de Jerusalén, dice el profeta Jeremías capítulo 17, versículo 27. Así que hay que poner mucha atención al sábado. Entonces, mis hermanos, el sábado es un día sagrado, apartado por Dios desde la creación del mundo. No es un invento judío, ni una tradición que pasó con el Antiguo Testamento, no. Por el contrario, es una institución universal vigente para toda la humanidad. Y según la Biblia, su transgresión conlleva a consecuencias serias. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué exhortación dio Dios a través de Jeremías acerca de la observancia del sábado? Dios exhortó a santificar el sábado y no trabajar en él, advirtiendo juicio por su profanación. Pregunta número 5. Seguimos estudiando la lección número 19. ¿Qué se le aseguró al pueblo de Dios si honraba su mandamiento de santificar el día de reposo? ¿Qué nos dice el profeta Jeremías? Estamos estudiando el libro del profeta Jeremías, ¿no es cierto? Capítulo 17, versículos del 22 al 25. Ni saquéis cargas de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír, ni recibir su corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. Entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David. Ellos y los príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre, dice la palabra de Dios. A ver, mis hermanos, el sábado no es simplemente un mandato que se cumple por obligación o por miedo al castigo, no. El cumplimiento es una expresión profunda de amor y gratitud hacia el Señor, nuestro Creador y Redentor. Guardar el sábado es un privilegio divino. Es un momento sagrado en el que podemos detenernos del ritmo agitado de la vida para conectar con Dios, renovar nuestra fe y experimentar también su paz. Este día especial no es una carga, sino un regalo que nos invita a reconocer el poder creador de Dios y a fortalecer nuestra relación con Él. Cuando guardamos el sábado con un corazón dispuesto y alegre, no solo obedecemos una ley, sino que proclamamos nuestro amor y confianza en el Dios que nos dio la vida. En esencia, el sábado es un símbolo vivo del pacto de amor entre Dios y la humanidad. Es una invitación semanal a vivir en armonía con el diseño divino y a reflejar su carácter en nuestra vida diaria. Esa obediencia es fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, el pueblo de Dios en tiempos del profeta no estaba guardando el sábado conforme a lo establecido por Dios. Ellos continuaban con sus actividades seculares, cargando mercancías, haciendo negocios y trabajando como si fuera un día común, mostrando indiferencia hacia la santidad del día de reposo. Este comportamiento reflejaba no solo desobediencia, sino también una desconexión espiritual con Dios, que había dado el sábado como una señal de su pacto con su pueblo. A pesar de esta infidelidad, Dios les ofreció una promesa misericordiosa. Si se arrepentían y comenzaban a santificar el sábado, absteniéndose de trabajar y de llevar cargas, ¿no es cierto? Entonces, Jerusalén sería bendecida. Los reyes y príncipes entrarían por sus puertas con gloria y la ciudad sería preservada y prosperada. Esta era una promesa de estabilidad, de paz y continuidad, ligada directamente a la obediencia sabática. En nuestros días, mi hermano, muchos también caen en el mismo error.
Muchos toman el día sábado como si fuera un día común, como un día secular. Van a la iglesia por obligación y lo tratan al sábado como un día común, enfocándose en trabajos, en compras, en entretenimientos, asuntos seculares. Claro, tú puedes estar en la iglesia, pero tu pensamiento ya está en los negocios, ¿cierto? Está en otras cosas. Sin embargo, el principio sigue vigente. Dios desea que apartemos ese día especial para Él, para descansar de nuestras labores y también para fortalecer nuestra relación con nuestro Creador. Por ejemplo, mira, una familia que decide cerrar su negocio en el sábado, incluso sabiendo que podrían ganar más dinero ese día. ¿Qué está haciendo? Está demostrando fe y amor hacia Dios, confiando en que Él proveerá. Al hacerlo, no solamente honran el día santo, sino que reciben bendiciones espirituales, familiares y hasta materiales. En la salud, por ejemplo, en los estudios, en los mismos negocios. Y también a vivir en armonía con los principios divinos. La promesa de Jeremías, que fue impartida por Dios, sigue siendo actual. Si guardamos el sábado por amor, Dios traerá paz, dirección y bendición a nuestras vidas, tal como lo prometió a Jerusalén. Mis hermanos, el sábado no es una carga, sino es una oportunidad divina de renovar nuestra fe y vivir bajo la protección de Dios. El Señor dijo que el sábado comienza a la puesta del sol y termina también a la puesta del sol, ¿no es cierto? Es decir, de tarde a tarde, tal cual lo dice Levítico capítulo 23, versículo 32. Ahora mira, el sábado es tan sagrado que el día viernes hay que prepararse para recibirlo. ¿Cómo prepararse para el sábado entonces? Primero, comenzar los preparativos con anticipación, preferiblemente desde el día jueves o viernes por la mañana. Es no dejar todo para último momento, es planificar con tiempo para evitar el estrés y para comenzar el sábado con tranquilidad. Segundo, asegurar que toda la ropa esté lista. Lavar, planchar y elegir con anticipación la ropa que se usará en el sábado, tanto para adultos como para niños. Se debe evitar remendar o arreglar ropa durante las horas sagradas. Tercero, cocinar todos los alimentos antes del día sábado. Se debe preparar las comidas del sábado, el día viernes, ¿no es cierto? El día viernes es conocido como día de preparación, mi querido amigo. El viernes se debe cocinar todo lo necesario para evitar tener que trabajar en la cocina durante el sábado. Solamente deberán hacerse actividades mínimas relacionadas con la alimentación, como calentarlo, por ejemplo, si es necesario. Y ahora, Éxodo capítulo 16, versículo 23, nos dice algo importante. Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana, dice el Señor. ¿Qué otra actividad debemos hacer antes del sábado? Lustrar los zapatos y preparar los objetos personales. Hay que limpiar y dejar listos los zapatos u otros accesorios que se usarán para asistir a la iglesia o en el hogar. También se debe preparar la Biblia, el himnario o cualquier otro material espiritual. Se debe tomar los baños y asearse completamente. Hay que bañarse y estar limpios antes del atardecer del viernes, como acto de respeto y reverencia. Debemos enseñar a los niños a presentarse limpios para el día del Señor. Hay que guardar fuera de la vista todo lo secular. Antes de que se ponga el sol, deben guardarse los periódicos, los dispositivos, las redes sociales y materiales que no son espirituales. El ambiente del hogar debe reflejar la solemnidad y la alegría del sábado. Hay que cesar por completo el trabajo secular antes de la puesta del sol. Por ejemplo, toda labor profesional, las tareas escolares, las compras o actividades comerciales deben cesar antes del atardecer del viernes. Es que ya no es el momento para preocuparse en reparaciones, proyectos personales o placeres mundanos. ¿Qué más?
Se debe incluir a los hijos en la preparación. Hay que explicarle a los niños por qué se guarda el sábado y qué se está haciendo para honrarlo. Tenemos que involucrarlos en las tareas, ordenar, cocinar, limpiar y participar en la bienvenida del sábado. Esto ayuda a formar hábitos espirituales y también respeto por el día santo. Entonces, con todo listo, se debe dar la bienvenida al sábado con oración y culto familiar, con alabanzas. Al llegar la puesta del sol, se debe reunir a la familia para un breve culto de bienvenida, de oración, de canto e incluso de lectura bíblica. Esto marca la transición del tiempo secular, ¿no es cierto?, del viernes al sábado, que es un tiempo sagrado. Querido amigo, usted que ve el programa por primera vez, prepárese para el sábado. El sábado no es una carga, sino que es una bendición que permite disfrutar plenamente del descanso espiritual. Al organizar todo con anticipación, la familia puede entrar al sábado con paz, con reverencia, con gozo. Están listos para recibir las bendiciones que Dios ha prometido a los que guardan su día con fidelidad. ¿Cuáles son esas promesas? Gozo espiritual, protección, comunión con Dios, santificación, esperanza eterna. ¿Qué dice Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23? Son unos versos extraordinarios. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, así será mi nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Son hermosos estos versos. Entonces, el sábado será guardado por toda la eternidad, que es comunión perpetua con Dios en la nueva tierra. El sábado será parte del gozo celestial, ¿no es cierto? ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué se le aseguró al pueblo de Dios si honraba su mandamiento de santificar el día de reposo? Bendición, prosperidad, y que Jerusalén sería habitada para siempre si santificaban el día de reposo. Pregunta número 6. Estamos desarrollando la lección que lleva por título Calamidades y Consuelo. Es la lección número 19 para el 8 de noviembre del 2025. ¿Qué sucedería si no obedecieran el mandamiento del sábado? ¿Qué dice Jeremías capítulo 17, versículo 27 al respecto? Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo os haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Eso dice la palabra de Dios. Cada semana debe contribuir a nuestra preparación para el cielo, que es un lugar donde no habrá pecado. El sábado es entonces un día para evaluar si nuestras acciones, pensamientos y decisiones nos están acercando al carácter de Dios. Por tanto, hay que reflexionar. Hay que reflexionar mucho, hermanos. Por ejemplo, tengo que preguntarme, ¿qué hice esta semana? ¿He avanzado espiritualmente? ¿Estoy más cerca del carácter de Cristo? Es una evaluación interna que cada creyente debe hacerse. Debemos hacer cada sábado un examen de nuestras almas para ver si la semana fenecida trajo ganancia o pérdida espiritual. Eso dice Joyas de los Testimonios. El propósito de un autoexamen es ver si la semana fue de crecimiento o ganancia, o fue de retroceso o pérdida espiritual. Esta práctica nos mantiene conscientes de nuestra relación con Dios y nos ayuda a corregir el rumbo si es necesario. Es por eso que debo preguntarme, ¿he orado con constancia durante la semana? ¿He estudiado la palabra de Dios? ¿He vencido tentaciones o he caído en ellas? ¿He tratado bien a los demás? ¿He cultivado el carácter cristiano? Ahora, ¿qué iba a suceder si el pueblo de Dios no obedecía y no guardaba el sábado como Dios quiere? Si el pueblo no obedecía el mandamiento de santificar el sábado, Dios enviaría fuego sobre las puertas de Jerusalén, el cual
consumía sus palacios y no se apagaría. Es decir, habría juicio divino. El fuego representa el castigo de Dios por la desobediencia persistente del pueblo, ¿no es cierto? Especialmente por profanar el sábado, que era una señal del pacto entre Dios e Israel, tal cual lo señala Ezequiel capítulo 20, versículo 12. ¿Habría destrucción literal de Jerusalén? Claro que sí. Las puertas de Jerusalén eran los puntos de entrada y salida de la ciudad. Eran centros de comercio, de justicia y gobierno. Decir que habría fuego en las puertas implica que toda la ciudad estaría bajo ataque y sería destruida. Y claro, este juicio se cumplió literalmente cuando Babilonia, bajo Nabucodonosor, invadió y quemó Jerusalén. Así está escrito en 2 Reyes, capítulo 25, versículo 9. Entonces, mi hermano, y también mi querido amigo, el sábado era más que un día de descanso. Era una señal de lealtad a Dios. El pueblo no solo lo ignoraba, sino que persistía en actividades seculares, mostrando desprecio por la santidad del día. La destrucción profetizada era consecuencia directa de esta rebelión. ¿Qué significa para hoy? Queridos hermanos, el sábado sigue siendo una señal de fidelidad a Dios. El sábado no es solo un mandato del Antiguo Testamento, no caigas en ese error, no acepte lo que te dicen otras teorías que son falsas. El sábado es una señal del pacto eterno entre Dios y su pueblo. Guardar el sábado es muestra de amor, de obediencia y lealtad al Creador. Este versículo recuerda que profanar el sábado es rechazar la autoridad divina y trae consecuencias espirituales. El fuego representa juicio y consecuencias espirituales, ¿no es cierto? Ese es el segundo aspecto. Hoy no se trata de fuego literal que destruye ciudades, pero sí hay consecuencias reales. Hay pérdida de comunión con Dios, hay confusión espiritual, hay desviación hacia el secularismo y materialismo, hay alejamiento del carácter de Cristo, hay eventual exclusión del reino de Dios, inclusive si persistes en la rebeldía. Es decir, que pierdes la salvación. Tercero, es una advertencia profética para el tiempo del fin. El sábado será una prueba final de fidelidad en los últimos días, ¿cierto? Jeremías capítulo 17, versículo 27, es visto como un ejemplo histórico y profético que apunta a una realidad futura. Así como Jerusalén fue destruida por profanar el sábado en el tiempo del fin, habrá consecuencias también eternas para quienes rechacen el sello de Dios y el llamado a santificar su día. Y cuarto, hay llamado a la preparación y al arrepentimiento. El versículo también enseña que Dios es justo, pero también es paciente. El castigo no es lo primero que viene. Lo primero que viene es la exhortación a escuchar y obedecer. Por eso el llamado es a prepararse espiritualmente cada semana, apartarse del trabajo y los placeres mundanos al comenzar el sábado, enseñar a las nuevas generaciones, a amar y respetar el día santo, hacer del sábado una delicia, como lo dice el profeta Isaías. La hermana White dice que el Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan, cual brillar el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar. Cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios, santificando el sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Entonces, mis hermanos, santificar el sábado para el Señor significa salvación eterna, ¿se da cuenta? Y eso debemos mentalizarnos para no caer en pecado. Usted, mi querido amigo que está viendo el programa, guarde el sábado. El sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Entonces, lo que estamos estudiando aquí, mi hermano, es algo muy importante para su vida. Acepte el sábado, mi hermano, y guárdelo por amor, no por obligación, como fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué sucedería si no obedecieran el mandamiento del sábado? Dios advirtió que traería juicio y destrucción, simbolizado por fuego que consumiría Jerusalén. Pregunta número 7. La pregunta número 7 dice, vasija de ruina.
cómo utilizó Jeremías la ilustración del alfarero y la vasija rota para describir la ruina y destrucción que vendría sobre Judá por haberle dado la espalda a Dios. Vamos a leer siempre el libro del profeta Jeremías, pero esta vez el capítulo 18, versículos del 1 al 6, capítulo 19, versículos del 1 al 3 y 10 y 11. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabras de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Eso dice la palabra de Dios. Los versículos revelan hermosas lecciones en la casa del alfarero. Dios instruye a Jeremías a aprender una lección a través de una actividad viviente, algo de la vida diaria, y le da una orden. ¿Cuál era la orden? Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír las palabras, dijo el Señor. Jeremías obedece y va al taller del alfarero, y lo que ve allí se convierte en una ilustración viva del trato de Dios con su pueblo. ¿Qué vio Jeremías ahí? Primero, un alfarero trabajando con la arcilla en el torno. Jeremías ve al alfarero modelando una vasija con sus manos. El torno giraba, y con paciencia el artesano le daba forma al barro. ¿Y eso qué significa? Esta escena representa la obra de Dios moldeando la vida de su pueblo, formando su carácter, su misión y su destino, mi hermano. Segundo, la vasija estropea en manos del alfarero. Mientras el alfarero trabaja, la vasija se arruina. Puede haber sido por una imperfección en la arcilla o por un defecto que la hizo perder su forma, ¿no es cierto? Esto simboliza cómo el pueblo de Dios se había deformado moral y espiritualmente, alejándose de los propósitos divinos por causa de su rebelión y pecado. Tercero, el alfarero no desecha la arcilla, sino que la rehace. En vez de tirar la arcilla, el alfarero la vuelve a trabajar y le da otra forma, según le pareció mejor hacerla. ¿Qué representaba esto? Dios explicó que Él es el alfarero y Judá, el pueblo de Dios, es el barro. El mensaje era claro. Si el pueblo se arrepentía, Dios podía moldearlos nuevamente, perdonar su pecado y darles un nuevo comienzo. Si el pueblo seguía en su terquedad y rebelión, Dios podría decidir derribar y no edificar. ¿Y cuál es la lección espiritual, mis hermanos? La lección es que Dios es paciente y misericordioso. Aunque su pueblo haya fallado, Él no lo desecha de inmediato, sino que está dispuesto a moldearlos de nuevo. Claro, si es que se arrepienten. Entonces, Dios aplica la lección a su relación con Israel. Dios afirma su autoridad y soberanía sobre las naciones. Así como el alfarero tiene el derecho de rehacer una vasija, Dios tiene poder para levantar, corregir y derribar a las naciones según su conducta. ¿Qué nos enseña esta ilustración hoy? Nos revela que Dios sigue siendo el alfarero y nosotros somos el barro.
A veces nuestras fallas, nuestra rebeldía o decisiones equivocadas estropean el plan original de Dios para nuestra vida. Pero si nos dejamos moldear por Él, el Señor puede restaurarnos y hacer algo nuevo y mejor. Este mensaje también nos recuerda que el juicio de Dios no es arbitrario, sino que Él actúa con justicia y misericordia, siempre dando espacio para el arrepentimiento. ¿Qué otra orden recibió Jeremías? Dios ordenó a Jeremías que comprara una vasija de barro terminada y que reuniera a los líderes religiosos y civiles del pueblo. Luego le ordena que fuera al valle de Hinnom. Hinnom se encontraba al suroeste de Jerusalén, justo fuera de su muralla. Estaba cerca de la puerta del muladar, o puerta del basurero, hacia el sur de la ciudad. Hinnom confluía con el valle de Cedrón al sureste, formando un socavón natural alrededor de Jerusalén. En este valle, en tiempos de los reyes como Acaz y Manasés, se ofrecían sacrificios humanos, especialmente niños, a los dioses paganos como Moloc y Baal. Es allí donde Jeremías rompió las vasijas delante de ellos. ¿Y qué les dijo? El profeta les dijo: así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija que no se puede restaurar más. Esa era la orden de Dios, ¿no es cierto? Y así dice el versículo 11 del capítulo 19. La vasija rota representa que el tiempo de la misericordia había pasado. Judá se había endurecido tanto en su pecado, en la idolatría, injusticia, rechazo de los profetas, que ya no se dejaba moldear por Dios. La destrucción de Jerusalén por Babilonia sería total y no habría vuelta atrás. En estos tiempos, Dios todavía nos quiere moldear. Mientras estemos dispuestos a cambiar, el Señor puede transformarnos. Pero si persistimos en el pecado, ignorando sus llamados, podemos llegar a un punto donde la consecuencia es inevitable. Cada persona y cada nación está en manos del alfarero, mis queridos amigos. Su deseo del Señor Jesucristo es salvar, no destruir. Pero también el Señor respeta nuestra decisión. La decisión es individual, ¿no es cierto? Mis hermanos, en la actividad del alfarero, Jeremías vio una poderosa ilustración del carácter de Dios, su poder para moldear vidas y naciones, su justicia al corregir lo que está mal y su misericordia al ofrecer nuevas oportunidades. Dios quiere que seamos barro moldeable, no endurecido. Si nos dejamos guiar por sus manos, Él hará de nosotros una vasija útil, hermosa y preparada para sus propósitos eternos, ¿cierto? ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cómo utilizó Jeremías la ilustración del alfarero y la vasija rota para describir la ruina y destrucción que vendría sobre Judá por haberle dado la espalda a Dios? Jeremías usó la imagen del alfarero para mostrar que Dios podría rehacer a Judá si se arrepentía, pero al romper la vasija, ilustró que por su rebelión persistente, la nación sería destruida, sin posibilidad de restauración, mis queridos hermanos. A ver, Jeremías fue un profeta fiel, que enfrentó momentos de profundo dolor y oposición. En sus lamentos, abre su corazón ante Dios, mostrando su cansancio y angustia por la persecución que sufría. Incluso fue arrestado y ridiculizado públicamente por anunciar la palabra de Dios. Esto nos enseña que seguir a Dios no siempre es fácil, ¿no es cierto? Y que incluso los siervos más fieles pueden sentirse desanimados. Pero también nos recuerda que podemos acudir al Señor con sinceridad, sabiendo que Él escucha y entiende nuestro sufrimiento. En medio de todo, mi hermano, Dios ofrece palabras de esperanza. La lesión representa la figura de un árbol plantado junto a las aguas, firme, nutrido y sin temor a la sequía. Esta promesa sigue vigente hasta hoy. En tiempos de crisis, en tiempos de dolor e incertidumbre, nuestra seguridad no depende de lo que nos rodea, sino de en quién confiamos. Si ponemos nuestra esperanza en Dios, Él nos dará fuerza, nos dará estabilidad, nos dará frutos,
aún en medio del desierto. Pero también hay un llamado urgente al arrepentimiento. El pueblo de Judá persistía en su desobediencia, ignorando las advertencias de Dios. Y mediante la imagen del alfarero, Dios muestra su autoridad para formar o rehacer a su pueblo según su actitud. El mensaje es claro: el juicio viene si no hay cambio. Esta advertencia sigue vigente para nosotros en estos tiempos. Nuestras decisiones espirituales tienen consecuencias y Dios nos llama a volvernos a Él con sinceridad. Dios no solo anuncia juicio, sino que también ofrece consuelo y restauración y esperanza. Aunque pasemos por calamidades personales o veamos el quebranto en el mundo que nos rodea, el Señor sigue siendo el mismo, paciente, justo y lleno de misericordia. Él desea moldear nuestras vidas como el alfarero con el barro, si le permitimos obrar, por supuesto. El Señor puede transformar lo roto en algo nuevo. Querido amigo, déjame decirte que en medio de las luchas podemos encontrar verdadero consuelo al rendirnos en las manos del Señor Jesús. Así que ven a Cristo, mi hermano, confía en el Señor, cree en Jesús y créele a sus promesas. Hermanos, ha sido la lección de esta semana, y que Dios los bendiga grandemente, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. Las gracias damos por los aprendizajes dados en esta lección, y que todo lo aprendido sea puesto en práctica en nuestra vida diaria. Permite, oh Dios, que la próxima semana estemos nuevamente compartiendo tu palabra. Las gracias te damos, Señor, siempre confiando en tu Hijo amado Jesucristo, y en su nombre te lo rogamos. Amén.